Hola, buenas noches. Mi nombre es Jessica, soy psicóloga. Estamos aquí en un nuevo video para el Centro de Rehabilitación Nueva Generación a la Vida, y mi compañero el día de hoy es el padrino Raúl Razo. El tema de hoy es sobre las emociones que están detrás del alcoholismo, ¿no? Para mí siempre es un tema pues bien interesante, ¿no? Lo del alcoholismo, porque pues, yo tenía muchas ideas, ¿no? Antes de conocer un poquito sobre la enfermedad, pues antes yo pensaba que pues era algo normal, ¿no? El convivir, con el alcohol, que era como después de una semana dura de trabajo, pues merecedor, ¿no? Echarte pues una cervecita, pero no sabía cómo esta parte era, pues que en realidad, pues atrás de eso, de esa semana desgastante, ¿no? Que en el que después sentía como la necesidad de esta recompensa, pues no sabía que me sentía muchas veces, pues ansiosa, ¿no? Estresada, o simplemente también como muy nerviosa, ¿no? De todo lo que se tenía que hacer en la semana, las preocupaciones. Entonces creo que se empieza a ver como un modo de enfrentar la vida, ¿no? O bueno, o para mí, ¿no? Para ti. Sí, yo creo que esta parte de todas las emociones que hay detrás del alcoholismo es así como una faceta en la que a veces no comprendemos que detrás del consumo o de esta parte, ¿no? En las personas que lo llevan a cabo como de manera social o socialmente aceptado, pues también hay un cúmulo de emociones, ¿no? Que es la que llevan al creer que es así como que es algo que merezco o que ya me gané y como una pequeña recompensa a toda esta parte. En el caso de los que padecemos el síntoma o la enfermedad, pues es así como la manera en cómo yo puedo o cómo yo podía de alguna manera así como mitigar o esconder o apaciguar, ¿no? Todas esas emociones que conllevan atrás de una persona alcohólica o del alcoholismo de una persona, que es la culpa, la ansiedad, ¿no? La depresión, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es esta parte, la primordial del alcohólico es la culpa y el resentimiento, ¿no? Que es como la forma en cómo las apaciguamos, ¿no? Acallamos todas esas emociones que toda la vida nos han atosigado de alguna manera, porque es bien difícil para el alcohólico esta parte de ver cómo una parte de ti no quiere destruirte ni destruir tu entorno, pero no lo puedes detener. Entonces eso te llena de muchas emociones y culpa que las demás personas no las ven detrás del alcoholismo, por el cual se tiene que seguir en este consumo constante. Yo es así como que la parte en la que lo veo, ¿no? O lo entiendo. Sí, bueno, yo creo que yo nunca supe, nunca hubo nadie que me enseñara como a procesar, ¿no? Como mis emociones, y no sabía en realidad qué hacer con ellas, ¿no? Mucho tiempo. No sabía ni siquiera que estaba triste, por ejemplo, ¿no? A veces yo hasta ahora me doy cuenta que cuando estaba triste yo tapaba esa emoción con la ira, ¿no? El enojo. Y eso me llevaba a exaltarme todo el tiempo, a estarme resintiendo y sintiendo un montón de injusticia, ¿no? Entonces siempre que había la oportunidad para echarte una chelita o para convivir, pues me la tomaba, ¿no? Porque sabía que iba a ser placentero, sabía que por un momento pues me iba a olvidar de esto que ni siquiera sabía yo que sentía, ¿no? Yo muchas veces pues critiqué y juzgué como a las personas, ¿no?
que veía tiradas en la calle o así, porque yo decía, pues si nada más es como por gusto, ¿no? Porque yo lo hacía según por gusto, pero era porque al final de cuentas yo quería sentir, pues quería sentir bien, ¿no? No quería sentir. Entonces, creo que es bien importante, ¿no? Conocer pues lo que sientes, ¿no? Lo que piensas y de ahí, pues, ¿qué se va a hacer con ello, ¿no? Porque siento que es una forma de inmadurez también. Es como una parte de nosotros o una parte mía no maduraba, ¿no? Entonces, pues, esa inmadurez me hacía ver la vida de una manera, pues, errónea y, pues, sentir también de una manera en la que, pues, era un cúmulo de emociones que yo no sabía para dónde enfocar o cómo, o sea, qué hacer con ellas, pues, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que esta parte de ustedes que se han unido ahora, ¿no? Con nosotros en todo esto de los centros de tratamiento de la parte profesional, en el área médica, psicológica, ¿no? Y en todas estas nuevas ramas que se utilizan hoy para la rehabilitación. Ahorita usted decías algo bien importante, ¿no? Ustedes como psicólogos manejan mucho esa parte de que efectivamente pues no fuimos educados para aprender a conocer ni nuestras emociones y mucho menos a cómo enfrentarlas, ¿no? O sea, cómo suena así bien, es como hasta risible, pero es real, ¿no? Como todas las personas los adictos nos quedamos atorados en las fases, ni siquiera de adolescentes, o sea, de niños, ¿no? Que no las pudimos superar, como en todas esas etapas, ¿no? Que ustedes luego nos explican, las etapas psicosexuales y de poder romper como de manera sana todas las etapas, porque no aprendimos ni siquiera a sentir de la manera, digamos, pues ni siquiera sana, normal, ¿no? O sea, aprendimos a ocultar, a callar, a reprimir, a evadir, ¿no? Por decir, una de las características principales, ustedes nos las han enseñado como profesionales, del adicto es que queremos evadir el dolor, la frustración. Usted decías algo bien importante, ¿no? Beber, porque el beber me genera esa algarabía, ese placer, para no sentir la tristeza, para no sentir el dolor. El chiste es no sentir lo que estoy sintiendo y mucho menos aprenderlo a manejar. Entonces todo este tema yo creo que es así como, pues muy, muy amplio y como de mucha profundidad de todo lo que son como las emociones que hay detrás del alcoholismo, ¿no? Que en realidad el consumo, el consumo hacia alguna sustancia no es meramente más que un síntoma de algo mucho más grande que es nuestra enfermedad, que va ligada a toda esta parte, ¿no? De la parte emocional, de no saber cómo lidiar con nuestras emociones. De hecho, creo que si no sabes lidiar con las emociones, eso te impide tener relaciones sanas, ¿no? Con los demás, con tu pareja, con amigos, con la familia, en la sociedad, ¿no? Entonces, uno empieza también como a aislarse, ¿no? También a tener emociones o sentimientos pues de rechazo, ¿no? Sientes que te rechazan, sientes que no te entienden, sientes que no eres parte de nada, ¿no? Entonces, pues es difícil relacionarse con los demás de esta manera, ¿no? Yo aprendí que, pues, uno primero tiene que conocerse, ¿no? Porque primero las ideas que tenemos del mundo, porque, pues, eso es lo que te genera también cierta emoción, ¿no? Y después, bueno, es un proceso, ¿no? Para irte descubriendo y para ir también teniendo como ciertas prácticas de afrontar, ¿no? No de evadir, porque siento que cada vez que tenemos una emoción que creemos que es mala, negativa, evadimos, ¿no? No queremos que los demás lo noten, nos da vergüenza, ¿no? Entonces, pues se hace un sinfín de problemas, pues que es como no le hallamos, yo digo, el hilito, ¿no? Para este enredo, ir desenredando, ir limpiando o ir sanando, vaya, ¿no? Poco a poco. Sí, efectivamente es así como una parte bien complicada
de poder ir así como desenredando la madeja, ¿no? Porque tenemos ya estructuras que fuimos educados con ellas, sobre todo ahorita decías de las relaciones de pareja, donde nos educan a que, sobre todo en nuestra ideología machista, que la mujer está para complacer, que me tiene que atender, que me tiene que hacer feliz, que me tiene que cuidar, que me tiene que ser fiel, que me tiene que procurar, o sea, la pinche lista interminable, donde la mujer se convierte como en un sirviente, ¿no? Tiene que estar siempre a la disposición de mi felicidad. Y cuando no cubre toda la expectativa de mi felicidad, pues entonces es una mala mujer, porque así lo estereotipa la sociedad. Y entonces, como no te salió buena la mujer, lo tienes que ocultar porque entra la parte moral, ¿no? Y entonces de ahí se desprenden miles de justificantes que utiliza el adicto, ¿no? O sea, pero cuando en realidad pues es esa parte, ¿no? Que no hay esa interrelación sana de que no, mi felicidad no me la va a dar otro ser humano, o sea, solo somos como un complemento, acompañantes. ¿No? Por eso es que en los grupos utilizamos mucho esa palabra hacia nuestras parejas de la compañera, ¿no? Porque es una compañera de viaje en esta aventura llamada vida, y nosotros desde la forma de expresión tenemos ya integrada emoción, ¿no? Es mi mujer, es mi esposa, o sea, es de mi propiedad, ¿no? Mi vieja, o sea, mío de mí. Y desde ahí ya genera una emoción que está fuera y lejos de lo que es la realidad o lo natural, y entonces pasa esta situación, ¿no? De todo este cúmulo de emociones que no se saben manejar. Yo eso es como uno de los factores más importantes que veo, de las emociones más fuertes y más ligadas a este trasfondo de las emociones de detrás de un alcohólico o del alcoholismo. Pues sí, de hecho yo también, pues también así, ¿no? Fui educada o aprendí que pues la felicidad me la iba a dar el otro, ¿no? Que si alcanzaba ciertas cosas, como un parámetro de lo que estaba bien y lo que estaba mal, ¿no? Dentro de mi círculo familiar, pues que iba a ser feliz, ¿no? Pero pues siempre tuve muchos errores, ¿no? O sea, siempre hice muchas cosas que me dijeron que no estaban bien, ¿no? Entonces yo me sentí en un momento de mi vida muy fracasada, ¿no? Que sentía que no servía, sentía que era incapaz, ¿no? de lograr todo lo que me habían dicho una vez que tenía que lograr, ¿no? Porque eso que iba a lograr me iba a dar la felicidad. Y pues nunca lo lograba, ¿no? Nunca alcanzaba ninguno de esos parámetros o estatutos, y pues siempre me sentí de la chingada, ¿no? Siempre me sentí pues mal conmigo misma, ¿no? Y de hecho yo llegué a pensar que nunca iba a alcanzar pues la felicidad o el sentirme bien conmigo misma, ¿no? La verdad es que siempre creí que iba a vivir de cierta manera, ¿no? Entonces tenía un montón de emociones a raíz de eso también, ¿no? Como esta parte de ser insuficiente, ¿no? Que nada con lo que yo hacía pues iba a poder lograr al final de cuentas nada, ¿no? Y pues fue una etapa muy difícil porque no sabía yo cómo salir de eso, ¿no? Hubo un momento en mi vida en que yo pensé, pues tengo que hacer algo ya por mí, ¿no? Porque a mí me decían que para ser buena persona yo tenía que hacer cosas por los demás, pero nadie me dijo que yo tenía que hacer las cosas por mí, ¿no? Y cuando hice el primer acto, algo por mí, fue cuando empezó como a cambiar, ¿no? Mi vida. Sí, efectivamente estas partes son muy fundamentales. Yo hoy creo y insisto o reafirmo, ¿no? Que una de las partes más importantes que hay que hoy empiece a evolucionar dentro de los centros de tratamiento es esta parte donde nos hemos tenido que profesionalizar por necesidad, ¿no? Yo lo digo desde la parte propia de que yo inicié como tal mi proceso en un grupo de Alcohólicos Anónimos 24 horas, ¿no? Y me siento orgulloso del lugar en donde
fui acogido y recibido, pero con el tiempo la evolución tuvo que llegar de esta parte donde nosotros, aún como enfermos, nos hemos tenido que profesionalizar en estas áreas, o sea, ponernos a estudiar, ponernos a machetear más para comprender como más todavía a profundidad. Y es algo bien curioso, ¿no? Yo siempre lo comento. Hoy que se tiene estudios, que se tiene conocimiento de algunas cosas, ¿no? Eso solo nos ha permitido poder conocer más a profundidad nuestra propia literatura, ¿no? Porque, o sea, ya estaba ahí, solo nos faltaba como la capacidad de comprensión de todo lo que la misma literatura nos quería decir, conjuntado con la parte profesional de la psicología, de todo lo que hoy se ve, ¿no? Tanatología, y todas estas nuevas cosas que se han integrado, porque efectivamente todo este cúmulo de emociones, el desconocerlas, porque ni siquiera las sabíamos, ¿no? Y mucho menos cómo enfrentarlas, o sea, era algo tan arraigado, tan estructurado, que ni siquiera aún sin bebé podíamos alcanzar esa plenitud de la que habla el programa, ¿no? Y no quiere decir que hoy se esté en la algarabía de la plenitud, pero se va en una búsqueda de un sentido como más enfocado de qué es lo que se busca, ¿no? Pero ya no nomás hacia mi parte enferma, sino en todos los departamentos de vida, familiar, social, económico, porque hasta eso, ¿no? O sea, el creer que el dinero era como algo que iba a dar la felicidad, cuando solo es un medio que obvio es necesario, pero no nos da el estatus ni la felicidad, así como nosotros la teníamos integrada. Entonces yo creo que esta parte sí ha sido así como bien interesante. Ahorita así como cuando te escucho, ustedes como ya gente de profesionales como psicólogos, cómo lo llevan todavía más a la parte más oscura de nuestra mente, decimos nosotros, los alcohólicos, en donde realmente lo único que nos atemorizaba precisamente era eso, solo sentir, ¿no? O sea, era tan grande el pedo, pero solo el sentir, porque no sabemos sentir, no sabemos enfrentar la emoción, entonces huimos, ¿no? Con la bebida, con la sustancia. Yo eso es como lo veo. Bueno, de hecho, pues lo que nos hace adictos es buscar la felicidad, querernos sentir bien, ¿no? Y pues eso es imposible, ¿no? Porque pues tenemos más emociones que sirven para algo, ¿no? Que tienen una función. Creo que esta parte de que nos hemos pues capacitado, hemos estado en constante preparación, en diplomados, estudiando y aparte trabajando, claro, con nuestros psicólogos, padrinos, consejeros, ¿no? Maestros, como lo quieran llamar, que nos ponen prácticas, así, pues creo que el ser productivo es lo que da la verdadera felicidad, más alargada, vaya, que tiene más frutos, ¿no? Ser productivo. Entonces, cuando uno, como yo, que me sentí incapaz o así, pues era una idea limitante, ¿no? Y pues que me justificaba yo para no hacer nada, ¿no? De mi vida. Y pues por eso así me sentía, ¿no? Siempre mal, ¿no? Pero ahora que está uno en constante, pues haciendo cosas, ¿no? Creando también, pues cosas para ayudar a los demás, trabajar con los demás, pues la verdad es que eso es muy satisfactorio, ¿no? Y aparte, pues, solo con pensar en que el sentirte triste, pues no es malo, que hay que sentirlo, hay que reflexionar, pues ya yo creo que es un gran avance, ¿no? Sí, yo creo que hoy, como conclusión de mi parte respecto al tema de las emociones detrás del alcoholismo o de un alcohólico, una de las partes principales que a mí me ha sido muy funcional, ahorita tú mencionabas esta parte, ¿no? Y hoy todos seguimos teniendo un maestro, un padrino, le hemos cambiado el mote, pero sigue siendo lo mismo. Es esta parte de comprender que es necesario esos lapsos de sentir dolor y de sentir placer, de sentir tristeza y de sentir felicidad, porque es como el equilibrio verdadero de lo real y de lo natural, lo más adaptado a lo natural
es eso, que tengo que aprender a que tengo emociones que yo conocía, que sabía que eran malas y que no son malas, que al contrario hasta son necesarias para poder lograr un equilibrio en mi vida, ¿no? Entonces esta parte ha sido muy benéfica y yo me quedo con eso hoy como conclusión de poder llegar al punto de poder entender que no hay bueno y malo, que hay positivo y negativo en la vida para generar un equilibrio, ¿no? Y que es necesario que las vivamos y las sintamos tanto unas como otras, ¿no? Esa es la parte que yo creo más conveniente. Bueno, yo como conclusión, pues que el tema pues es las emociones atrás del alcoholismo, pero entonces si todas las personas tenemos estas emociones, pues quiere decir que todos estamos enfermos, ¿no? El alcoholismo es en general, sin embargo, unos tienen el síntoma, ¿no?, del consumo y otros no, pero así, pues cuando no queremos sentir buscamos otro medio, otra forma para buscar placer, para minorar la emoción, ¿no? Pero al final de cuentas, pues todos somos adictos a algo, ¿no? Así es. Y bueno, pues esta tarde concluimos con eso. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes y recuerden buscarnos, por favor. Muchas gracias, hasta luego.